Grabando. Y arrancamos. Ya revisaron el antes de. Cacharán igual. Yo no los puse, pero mañana empieza el Ars Electrónica, que es uno de los festivales de arte y diseño digital más grandes del mundo y tiene una programación online gigantesca, ¿no? Esto es como solo miércoles, todo esto. Solo jueves, todo esto. Solo viernes, todo esto. Está increíble. Daránse. Ya revisaron el antes de. Pilas, dense una vueltica por aquí. Que ya se va como perfilando el proyecto final del parcial y que también tiene como una extensión hasta el final de la primera mitad del semestre. Pero vamos a arrancar el día de hoy con imagen y texto, ¿no? Hay como dos cosas interesantes que quiero que revisemos. La una tiene que ver con la manera en la que podemos empezar a incluir texto, ¿no? Que la verdad es bastante sencilla. Vamos a abrir el editor, vamos a abrir las referencias y vamos a empezar a trabajar con texto. Entonces aquí hay... Todo esto es información relacionada al manejo de tipografía, ¿no? Después vamos a profundizar un poquito más en entender cómo cargar fuentes externas. Ahora vamos a ver como los elementos más sencillos que nos van a permitir empezar a trabajar en nuestro proyecto final. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la función text. Entonces, el primer argumento que utilizamos para el texto es cuáles son las palabras que queremos que se incluyan. Y esto tiene que ir siempre entre comillas. Da igual si es que utilizan comillas simples o comillas dobles, ¿no? Y después tenemos dos elementos que tienen que ver con la ubicación. Entonces voy a poner width sobre 2 y height sobre 2. Y ahí aparece, ¿no? Nuestro texto, que como se dan cuenta, está alineado a la posición inferior izquierda, ¿no? A diferencia de del resto de elementos que suelen estar en el centro o en la posición superior derecha. Entonces vamos a hacerlo como un poco más explícito. Cachen dónde está justo la posición del puntero de mi mouse en la ubicación inferior izquierda. Entonces, ¿cuáles son los elementos que podemos modificar? A ver, empecemos a anotar, ¿ya? Entonces, lo primero es, entre comillas, el texto. Después incluimos coordenadas en X y coordenadas en Y. Ahora, lo primero que podemos empezar a modificar, ¿no es cierto? Es la alineación del texto. Entonces pongamos text align. Aquí es left, si queremos que vaya a la izquierda, ¿cierto? Tal cual está ahora. Right, si queremos que vaya a la derecha. Uy. Es que está siguiéndole a su mouse, profe. Está con mouse X y mouse Y. Qué susto. Qué susto, gracias. Gracias. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto? La alineación de los textos en cada uno de las posiciones. ¿Cuál será si queremos que vaya en la mitad? Center, ¿no? Entonces estos son las alineaciones. Left, right o center.
Entonces, adicionalmente, ¿no es cierto? Vimos text align, estos son como otros elementos importantes. Text style y text size. Entonces, text size es el tamaño de la fuente. Y text style es la familia, ¿no es cierto? Normal, itálica, bold o bold, itálica. Entonces voy a poner text size. ¿Cuál es el tamaño que viene por defecto? 12, ¿no? Creo. Sí. Voy a poner otra vez width sobre 2. Y height sobre 2. ¿Qué pasa si ponemos 24? Y text style, ¿no? Bold. Entonces, esta es la base de la composición de los textos. Sin embargo, claro, a ver, ¿qué es lo que pasa si es que nuestro texto es mucho más grande que esto, ¿no? Lorem ipsum. ¿Quién se sabe de memoria el lorem ipsum? Uy, ya se grabó la clase anterior. ¿Quién se sabe? ¿Quién puede recitar ahí el lorem ipsum? ¿Ninguno? Bueno, busquen y me dictan. Lorem ipsum dolor sit amet. Después viene una palabra así como puede ser, consecutor. Sí, adispisync elite. ¿Cómo? Adispisync Dispisync. elite. Elite. Sed. Set. Ya, ahí dejemos. Eius. Ahí dejemos. Ahí dejemos. Gracias, querida. ¿Qué pasa ahí? ¿No es cierto? Empezamos a tener problemas con la caja del texto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es incluir un elemento adicional, que es el ancho. Entonces podemos decir que nuestro ancho sea de 100 píxeles. Se empieza a recortar, ¿no? Muy chiquito, 200. Medio que se daña un poco también este elemento de la caja cambia de posición. Entonces, ¿cómo estamos trabajando ya no con una línea de texto, sino con una caja? Vamos a poner aquí mouse X y mouse Y. Cambia de posición, ¿no es cierto? Y ahora nuestro eje es la esquina superior izquierda. Y hay un elemento adicional que es el alto. Height. Entonces, pongamos solamente de 50. A ver qué pasa. Y miren, desaparecieron dos líneas, ¿no? Si le subo a 150, voy a tener... Ah, entró todo. Entró todo en 150. Pero si le pongo en 125, a ver. Igual. Ah, es que estaba antes en 50. Y en 100, solo 3 líneas. Entonces, el tercer elemento, el tercer argumento es el alto. Hagamos un rectángulo para cachar más o menos. Igual, mouse X, mouse Y. Ajá, podemos poner aquí dos variables, ancho y alto, y acá también, ancho y alto. Y crear acá una variable que sea igual a 100, y acá esta que sea igual a 100 también. Y veamos qué pasa ahí. No fill.
No fill para el cuadrado, pero sí fill para el texto. Esto debería aparecer antes que el texto, ¿no? Los estilos antes de incluir la información. X fill 0. Ajá, entonces aquí vamos entendiendo cómo se modifican los elementos, ¿no? Hagamos, hagamos como algo un poquito más. Voy a ponerle aquí en 100 y acá en 100. A las posiciones del rectángulo y a las posiciones del texto. Y estos elementos se van a modificar en función del mouse X y del mouse Y. Ya, problemas. No puedo identificar dónde se encuentra mouse X y mouse Y antes de crear mi draw. Entonces aquí solo tengo que decir W y H. Bueno, vamos a decir aquí que inicialmente tengan 0 y 0. Y aquí voy a decir, ahora sí, actualízate. Mouse X y mouse Y. Entonces ahí vamos cachando, ¿no? Cuál es como la manera en la que se logran modificar estos elementos. Miren que aunque sea a veces una palabra entra, ¿no? Súper. ¿Puede ser el texto variable? ¿Podemos crear una variable de texto? ¿Qué pasa si en lugar de tener aquí todo mi texto, yo quiero poner variable t? Es decir, vamos a crear una variable t que tenga toda la información del texto. ¿Creen que funcione? Sí, ¿no? Vamos a cachar que igual el texto se puede modificar, así como se suman a veces así como se suma, así como se suman variables. Digamos que T1 es lorem ipsum. Y T2 es el resto. Ajá, puedo sumar. A ver, ¿qué pasa si aquí imprimimos T1? Error. Sí, ya, esto sí funcionó. Lo que fallé fue acá, perdón. Este es el error, ¿no? Porque T ya no existe. Lorem ipsum, ¿no es cierto? Estoy imprimiendo T1. Variable de texto. Ahora voy a imprimir solamente T2. Dollar Seed and Med, dice como dice cuánto. Puedo decir T1 más T2. Lorem ipsum, dollar Seed and Med. Algo me faltó, ¿no es cierto? Aquí me falta un espacio. Entonces, lo que puedo hacer es darle acá un espacio, darle acá un espacio, o sumar acá con un espacio. Entonces, el texto también puede ser variable, ¿no?
el texto podemos modificarlo y podemos empezar a buscar, dentro de los diferentes argumentos que forman parte del texto. Por ejemplo, estos son listas, ¿no? ¿Te acuerdas que, Denis, tú me preguntabas la otra vez, qué pasa si yo quiero crear una variable que tiene 3 argumentos, que eran tu color R, tu color rojo, tu color verde y tu color azul? Esos se llaman listas, ¿no es cierto? Y esta tiene como la misma lógica de las listas. Entonces, ¿cuál es el argumento número 0 de T1? La L, ¿no? Porque nosotros contamos desde 0, 1, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál será el argumento número 4 de T1? La M, ¿no? A ver, intentemos construir una palabra. Intentemos construir, ¿qué se les ocurre? Sus nombres. ¿Pueden construir sus nombres con estas dos variables? A ver, necesito un voluntario que se ofrezca para intentar hacer ese juego. Voluntario o voluntaria, levante la mano. No tiene que hacer nada, solo tienen que tener nombre. Nombre corto en el mejor de los casos. ¿Qué bestia? Lo único que necesitan es tener un nombre para participar. No hay ¿Qué ha las hecho el letras de dado? mi nombre, profe. Toño. Ya, a ver. Es que me faltan letras para mi nombre. Le falta la N, ¿no? Sí. No, sí hay. Vamos a ponerte Tonio. Ya. Ya, una T. Acá, ¿no es cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T2, 8. Más T1, 1. Más. Hijo de madre. 1, 2, estábamos en la 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. T2, 17. Más 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. T1, 6. Más T1, 1. ¿Funciona o no funciona? Vamos a intentar verlo en grande más bien. Acá. Toño. Bien. Casi como la peli de Ghibli. Entonces, esta es la lógica de las listas y al mismo tiempo es la lógica de los textos, ¿no es cierto? Cuando empezamos a tener varios argumentos, cachamos que se pueden sumar. ¿Otro voluntario o voluntaria? A ver, Jimmy. Jimmy. Uy, mijo. Ni Jimmy ni Javier. Ahí sí me diste en el ojo. Jimmy.
¿Apodo, Jimmy? ¿Tienes algún apodo? No. Es que Jimmy ya es diminutivo y ya está ya. O Ay, Javi sí, también me dicen, Javi. pero no hay X tampoco. Cholo. Ni para poner cholo, no hay la H. Bueno, ya cacharon cómo va. Gracias, Jimmy. Usted ha ganado, tome asiento. ¿Cachamos más o menos esta lógica? ¿Preguntas hasta acá sobre los textos y sobre los formatos para identificar los argumentos? No. Buenazo. Producción de nuevos medios. Lectura 7. Texto. Guardar. Compartir. Y nos fuimos. Súper. Ahora, vamos a trabajar, ¿cierto? Esta clase corresponde a dos elementos. Por un lado, textos. Por otro lado, imágenes, ¿no es cierto? Empezamos a fusionar estos dos recursos porque vamos a trabajar sobre pósters. Entonces, para eso es importante que revisen este showcase de Tim Rodenbrocker, que también va a tener como un enfoque metodológico en algunos de los elementos que vamos a resolver para esta semana y que tiene como este énfasis en lo que continuaremos trabajando por el resto del parcial, ¿no? Súper. ¿Cómo vamos a cargar imágenes? A ver, déjenme, yo necesito una imagen. Necesito una imagen. A ver, ahora sí necesito voluntario o voluntaria. Un modelo que quiera posar. Nadie, yo mismo ya. Qué chuches. Vamos a hacer fondo blanco. Foto de carnet. Ya ahí, más o menos. Ya. De una. Súper. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando queremos cargar una foto? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos cargar imágenes? Hay una función adicional que todavía no habíamos revisado, que es la función preload, ¿cierto? ¿Cuáles son todas estas cosas que queremos precargar? Que están almacenadas dentro de nuestro perfil, digamos, en P5, y queremos que forme parte dentro de este sistema. Entonces, en preload, nosotros vamos a empezar utilizando, vamos a generar una variable, ¿cierto? Con let o con var, como sea, y a esta variable vamos a asignarle la función load image. Y el load image, ponemos el nombre de nuestro archivo y la extensión. Y después utilizamos la función image. Entonces vamos a cachar cómo funciona esto. ¿Dónde está? Por aquí. Algo así, ¿cierto? Vamos a hacer una imagen de 460 por
O hagamos, sí, ya. 500. No me avanzó. Por ahí, 450 por 450. Y esto cargamos desde acá, ¿vieron? Dentro de nuestro sketch, nosotros hasta ahora hemos trabajado solamente en un archivo que se encuentra ubicado en, digamos, la raíz y que tiene una extensión que se llama sketch.javascript. No sé si está en la raíz, capaz está en la carpeta de JS. No, sí, está en la raíz. Pero si desplegamos la información, vamos a cachar que todo esto es solamente un grupo de elementos web. Entonces, cachen, ¿cierto? Aquí está nuestro archivo index, que es el que permite que nuestro archivo de JavaScript se ejecute. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un head y un body. Y en el head lo que haces es como cosas súper simples. Por un lado, vincular al archivo style.css, que es el archivo CSS, y vincular dos librerías. Una de P5 y la otra de P5 Sound. Esta, de hecho, no necesitamos ahorita, no la estamos usando. Y acá está el archivo style de CSS, ¿no? Que te da un margen, un padding y que hace que el display tenga, que el canvas tenga un display block. Pero nosotros aquí podemos crear carpetas o cargar documentos, ¿no? Yo solamente por orden siempre les sugiero, ¿cierto? Para mantener como las convenciones de la web. Generar una carpeta y dentro de esta carpeta vamos a... ¿dónde está? Aquí vamos a cambiar el nombre. Acá. Este es un PNG. Y aquí voy a cargar el archivo. Y lo arrastro. Y se cargó. Y ya está. ¡Ay, miércoles! Lo cargué afuera. Aquí, perdón. Upload file. Súper. Ahí sí ya está. Bacán, entonces vuelvo a mi sketch. Y lo que necesito, acuérdense, primero es crear una variable imagen. Y ahora voy a crear esta nueva función preload. Y en mi función preload voy a utilizar mi variable imagen. Voy a poner load image. Y en load image voy a dar esta ruta, ¿cierto? Images. Pero esto es así, perdón. Images xba.png. Ya, entonces ahora, claro, mi imagen, si es que ejecuto no va a aparecer nada acá, ¿cierto? Pero la imagen ya va a formar parte de mi canvas. Entonces lo que necesito yo únicamente es ubicar la imagen. Entonces vamos a poner image, que esta sí es la función, ¿no? Este es el nombre de mi variable, el que yo le asigné. Lo que voy a poner image, voy a decir que lo que voy a cargar es mi imagen y le voy a poner una ubicación, 0,0, para que empiece en la coordenada superior izquierda. ¿Qué pasó?
Image is undefined. ¿Por qué? Ah, escribí mal. Esto es así, reload. Sin mayúsculas. Ahí está. Ahí está, ¿no es cierto? Yo pensé que la imagen, veamos cuánto tiene de resolución. 144 por 144. No sé por qué me está apareciendo una imagen en una resolución que no es la correcta, ¿no? Pero lo primero que puedo hacer es esto. Vamos a modificar y voy a decirle que entre en mi width y en mi height. Como es una imagen cuadrada, lo logramos, ¿no? Apareció. Y aquí también puedo empezar a modificar de la misma manera en la que hemos modificado antes, ¿no? Entonces, ajá. Acá está. Siempre tiene el mismo tamaño, ¿no? En este caso, aparece en la esquina superior izquierda y va a mantener el tamaño. Ahora, ¿qué pasa si hacemos al revés? 0, 0, y esto es lo que se modifica. Mouse, mouse. Lo que hago es empezar a estirar, ¿no es cierto?, el tamaño de mi fotografía. Entonces vamos a cachar de nuevo que empezamos a tener como una relación de píxeles, ¿no? Una relación de densidad. ¿Qué pasa si me voy hasta acá? El glitch, ¿no? Súper. Pues vamos a empezar a hacer anotaciones. En esta variable voy a cargar mi imagen. La función reload se ejecuta antes de que arranque el programa. ¿Cierto? ¿Qué pasa si quiero imprimir algo aquí? Aparece igual, pero va a aparecer antes que los elementos de la función setup. Y load image carga la imagen en la variable a partir de la dirección y extensión de mi archivo. Los argumentos que aparecen acá son la variable, coordenada en X, coordenada en Y, ancho y alto, ¿no? Igual que en la caja de texto, los mismos argumentos. Súper. Hasta acá, preguntas, cholos. Hay algunas cosas que se pueden empezar a modificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la tinta de la imagen. Si miren, ajá, así rapidito. ¿Cómo podemos cambiar la tinta de la imagen a rojo? Uy. O que la tinta tenga capaz como elementos random. O podemos modificar también la opacidad de las imágenes, ¿no?
Pero, voy a ver acá. Aquí hay como algunos listados de ejemplos que podemos empezar a explorar. Capaz de aquí le dejamos con 255 y lo que cambiamos es la opacidad. Súper. Esto es RGBA. Lo mismo que hemos hecho todo el tiempo, ¿no? Pero lo que es como súper interesante, y entre estas dos clases vamos a intentar profundizar un poco más, son las lógicas de procesamiento de imágenes. El momento en el que nosotros cargamos una imagen, empezamos a tener una suerte de colección numérica que representa cada uno de los valores que están siendo dibujados aquí. Entonces, vamos a empezar a identificar, ¿cierto? Por cada uno de los colores, que aquí hay una combinación de RGBA, que acá hay otra combinación de RGBA, que acá hay otra combinación de RGBA, y eso en cada uno de los elementos que forman parte de mi imagen, ¿no? Y lo que es interesante es entender cómo podemos extraer esa información, manipularla y después cargarla nuevamente. Entonces, para eso, hagámoslo así, ¿ya? A ver, no voy a borrar de aquí, voy a dejar acá, solamente comentado. Y voy a regresar mi background a su posición original. Super. Entonces, vuelvo a tener mi imagen. Y lo que vamos a hacer es cargar todos estos píxeles dentro de la base, dentro de la memoria, ¿no es cierto?, de mi programa. Ya. Súper. ¿Cómo puedo acceder a esa información? ¿Cierto? Ahorita estamos haciendo carga los píxeles que forman parte de todo lo que yo he dibujado. ¿Cómo puedo acceder a esta información? Hay una fórmula matemática. No necesitamos como aprendérnosla de memoria. De hecho, la fórmula, no sé si está por aquí, no sé, bueno, en todo caso, la fórmula va a quedar como grabada, ¿cierto? Y es la misma que se usa siempre, siempre, siempre. Hay como otra manera, no, sí hay otra manera de hacerlo que es más simple en cuanto a código, pero en cambio carga mucho más a todo el procesador de nuestros equipos. Entonces pensemos por un momento, ¿no es cierto? Vamos a hacer como un listado súper pequeño de colores. O de píxeles. Pensemos en esto en términos de píxeles, ¿ya? Y a este le vamos a decir que sea de color rojo. A este que sea de color verde. A este que sea de color azul. A este que sea blanco. Y a este que sea negro, ¿ya? Entonces, si es que yo tengo aquí mi función
load pixels, ¿cuál va a ser el resultado? Mi resultado va a ser una lista. A ver, alguien se iba a animar. Mi resultado va a ser una lista más o menos así. Para el primer píxel, 255,0,0,255. ¿Por qué? Porque esto es R, esto es G, esto es B y esto es A. Para el siguiente color va a ser 0,255,0,255. Misma lógica. R, G, B, A. Y para el siguiente color va a ser 0,0,255,255. Y bueno, ya se imaginarán cómo va cada uno cómo va cada uno de estos elementos. Entonces, si es que yo quiero acceder a identificar cuál es el color rojo, pensemos que esta variable se llama lista de colores. Si es que yo busco, ¿no es cierto?, lista de colores, el primer valor me va a dar el resultado del color rojo del primer píxel, que es igual a 255. Si es que busco el color número 1, me va a dar el color azul del primer píxel, que es igual a 0. Si es que yo busco el segundo píxel, no, este es del azul, perdón, este es del verde, me va a dar 0 igual. Y si es que busco el tercer argumento, me va a dar el color alfa, que es igual a 255. Entonces, si es que empiezo a saltar en grupos de 4, puedo tener acceso al color rojo de cada uno de estos elementos. ¿Me explico? Todos los múltiplos de 4, ¿cierto? Si parto de 0, 4, 8, 12, me va a permitir identificar cada uno de los argumentos rojos de los diferentes grupos de píxeles. Entonces, hagamos la prueba, ¿cierto? A ver, terminemos. Me quedé aquí en el azul. El blanco sería 255, 255, 255, 255. Y el negro 0,0,0,255. Entonces aquí tengo el valor 0. Esto capaz hubiera sido más fácil hacerlo en un Excel. El 1, el 2 o así. El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿no? Entonces, los valores rojos terminan siendo todos los múltiplos de 4, ¿no? Ujú. Entonces puedo pasar por cada uno de estos elementos. El rojo, ¿no es cierto? De este color rojo es 255 y se acaba en el alfa. El rojo de este valor es 4, del segundo píxel es 0, ¿cierto? El rojo del tercer píxel es 0. El rojo del cuarto píxel es 255 y el del quinto píxel es 0 de nuevo. Si es que yo empiezo a tener, como además de elementos que se vuelven más complejos, hay una formulita. Pensemos que estos valores pueden cambiar así además, ¿no? Empiezo a tener una fórmula que tiene que ver con las posiciones en X y la posición en Y. Y además tienen que ver con el ancho y el alto de mi estructura. Entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula? 4, ¿cierto? Porque voy a moverme en función de los 4 argumentos. Multiplicado por la posición en Y. Multiplicada por el ancho. Y todo esto sumado a la posición en X me va a permitir llegar al primer color de cada uno de los elementos. Entonces intentemos resolver esta ecuación. Pensemos en el primer elemento, ¿no es cierto? El primer elemento reemplazamos Y por 0, X por 0 y el ancho por 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, evidentemente, ¿no es cierto? Todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Más 0, 0. Por 4, 0. Entonces, el primer valor es 0, o sea, 255. Me permite llegar a este rojo. Vamos a ver el segundo argumento. A ver, esto es cuando X es 0, 0, ¿no es cierto? Esto dijimos, en X y en Y. Intentemos hacer X es igual a 1 y Y es igual a 0. O sea, este valor de acá. Reemplazamos. Y sigue siendo 0. Y X es igual a 1. 0 por 4 es 0. Más 1, 1. 1 por 4 es igual a 4. El cuarto argumento es mi primer valor rojo del segundo píxel, que es este verde de acá, ¿no es cierto? Cuya correspondencia es 0. Ahora intentemos llegar a este valor de aquí. ¿Qué pasa cuando
X es 0 y Y es 1. Entonces, esto es 1 y esto es 0. 1 por 4 es 4, más 0 es 4. 4 por 4 es igual a 16. Ah, perdón, yo me equivoqué. El ancho no es 4, ¿cierto? El ancho es igual a 5. Perdón, yo me equivoqué. Y ahora que estamos multiplicando por Y, vamos a poder identificar. 1 por 5 es igual a 5, más 0 es 5. 5 por 4 es igual a 20, ¿cierto? En nuestra lista nosotros habíamos llegado hasta 19, que era el último valor alfa del negro. Si es que yo quisiera continuar esta lista de acá, ¿cuál sería el siguiente argumento? Este valor de aquí, que es 0,255,0,255. Y este es mi argumento número 20. Entonces, bueno. Es como una noción, ¿no es cierto?, de lo que pasa. Vamos a entender cómo podemos aplicar esta fórmula para identificar los valores R, G, B y alfa, inclusive de las fotografías que hemos cargado. Yo os voy a guardar igual esto y les voy a cargar por si quieren. Ah, no es acá, es acá. Esto es semana 4, ¿no? Semana 4. Procesamiento de imagen. Si no terminaron de cachar del todo, no pasa nada. ¿Cierto? Lo más importante es de entender en este punto cómo usarlo. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Lo que pasa hasta ahora es que se está cargando mi imagen acá. Entonces ahora voy a utilizar un loop for para poder acceder a cada uno de los valores de X y Y. ¿Cierto? Para pasar por cada uno de estos elementos y conseguir el valor para poder recrear. Entonces voy a decir Y es igual a 0. Y Y es menor al alto. Y más. Si le digo Y más, voy a pasar por cada uno de los puntos, ¿no? Capaz que no necesito pasar por cada uno de los puntos, sino vamos a hacer unos saltos. Voy a crear una variable S de step, ¿no es cierto? Y voy a pasar solo cada 10 píxeles para no sobrecargarme. Y ahora voy a ir hacia X. Y voy a decir, X es igual a 0 y X es menor que el ancho. Y X es igual a sí mismo más step, el paso. Entonces ahora que ya tengo por cada uno de los puntos, hagamos esto, ¿no es cierto? Primero voy a dibujar una elipse para cachar dónde estoy, por dónde estoy pasando. Entonces, estos son todos los puntos por los que estoy pasando, ¿no? Por todos esos puntos estoy pasando. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos? Y ahora, ¿cómo hacemos? Para que todas estas, empecemos así, aquí en ese y acá en ese, para centrarle un poquito. Ya. ¿Cómo hago para calcular, por ejemplo, el color de cada uno de estos elementos? Entonces, acuérdense que estoy llegando a esta función loadPixel. Entonces, dentro de esta función loadPixel, yo tengo como la capacidad de acceder
Y voy a crear una variable ahora. Voy a crear una variable i de index, ¿cierto? Y en este index voy a utilizar mi fórmula. Y voy a decir i es igual a 4 multiplicado por mi posición en y por el ancho de la imagen más x. Acuérdense, ¿no es cierto? Que es la misma fórmula que está acá. Esto me va a permitir utilizar cada una de estas combinaciones e identificar cuál es este primer punto, cuál es este punto rojo. Entonces intentemos trabajar ahora solamente con el rojo. Y voy a decir, quiero conseguir el color rojo en cada uno de estos elementos. Entonces dame esto es como el listado píxeles, es donde se almacenaron todos estos píxeles que yo cargué. Entonces de los píxeles, dame ahora el index que estás calculando acá. Y con ese valor, vamos a hacer un relleno a mis circunferencias. Ajá, ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Y ahí para eso necesito encender el background. Acá. Es decir, background, 255. Entonces me está ya calculando una suerte de colores. Pero esto está pasando en función del tamaño real de la fotografía. Voy a cargar la foto que tenía y voy a volver a exportarla en el tamaño en el que estamos trabajando. Que es 400 por 400. Diga. 400 por 400. Yo no sé por qué se modificó el tamaño si es que ya había hecho esa captura que les dije. 400 por 400. Esto debería funcionar. XVA 400 por 400. Ya, vuelvo acá. Voy a cargar este nuevo archivo. Y está cargada mi imagen. Vuelvo a mi sketch. Y ahora la imagen que tengo que cargar es esta. XVA 400. Ok. Sigo teniendo ese problema. Puede tener que ver con otro elemento que se llama la densidad del píxel. Y para eso, lo que vamos a hacer es intentar, como decirle con qué tipo de píxel estamos trabajando, porque puede haber como una incompatibilidad entre la función create canvas, ¿cierto? Y toda la lógica de P5 y la lógica de los otros programas. Es como, medio raro, pero puede ser que esté pasando eso. Entonces voy a crear una constante, que en este caso es la dimensión de mis píxeles, ¿no es cierto? Entonces, pixel density, que es mi constante D. Entonces voy a aquí multiplicar por D, ¿cierto? 4 por D por todo este cálculo, y aquí también voy a multiplicar Y por D por width, que debería ser 1. Ajá, era eso, ¿no? Entonces de aquí
Vemos, avanzamos a ver que empieza como a asomar la imagen. Capaz tenemos que bajar un poco el tamaño para que aumente la resolución, ¿no? Vamos a bajar los saltos a 5. Empezamos a ver, ¿te parece? ¿Qué tal si les hacemos más grandes? Más bien? Creo que mi foto no tenía como suficiente contraste tampoco para que funcione bien. Entonces aquí estoy yo y esta es como mi imagen, ¿no? Podemos trabajar ya no solamente en función de el rojo, sino pensar en cuáles son estos otros valores que estoy cargando. Hasta aquí tenemos preguntas. ¿Hay algún lugar en donde estemos como un poco perdidos? Ujú. Cacho. Ajá, a ver, yo cacho que lo primero que deberíamos hacer es empezar a jugar cargando imágenes y revisando este elemento en particular, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si en lugar de que se cargue una elipse, yo quiero que se dibuje un cuadrado? ¿Cómo se modifica? Vamos a hacer, ajá, S sobre 2 y vamos a hacer que los cuadrados tengan tamaño de S. Sin tanto espacio negro. Ajá, ¿o qué pasa si aquí vuelvo a la elipse, ¿no? Esto de acá, pensemos en todo este elemento. Todo esto va a ser lo mismo siempre. Esta es mi fórmula para empezar a modificar imágenes. Entonces, primero, ajá, entendamos, ¿no es cierto?, que estamos trabajando en función del alto y el ancho del canvas. Entonces, que va a dar igual si es que ustedes operan en 400 por 400 que en 200 por 200. O en 500 por 500. Sobre todo si es que ya definimos sobre todo si es que ya definimos la densidad del píxel. Entonces, todo esto, hasta acá, piensen que es como una receta mágica para el procesamiento de imágenes. Pero es importante entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces utilizamos un for loop anidado para poder pasar por cada uno de los puntos de cada una de las coordenadas. Y lo que estamos haciendo es utilizando esta fórmula para identificar el índice. Y acuérdense que el índice es este. ¿Cuál es el punto inicial desde el que yo empiezo a contar los 4 colores que corresponden a mi píxel? Entonces, ¿cómo puedo yo identificar cuál es el color que corresponde a este elemento de acá? Tendría que irme a la coordenada 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 0, 3. Y este cálculo lo empiezo a hacer automáticamente. Y después digo, ya, ok, quiero el color rojo. Y lo buscas en píxeles, en 1 más 0. Porque ese es el color rojo, es el primer argumento. Si quiero el color
verde. Lo busco en píxeles. En index más 1. Y el que va a ir variando es el index, ¿no? O sea, el index para el primer argumento va a ser 0. Para el segundo argumento va a ser 4. Para el siguiente va a ser 8. Para el siguiente 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. Y así va a seguir aumentando indefinidamente, ¿no? Entonces, el index me permite acceder al primer argumento, que es rojo, y yo puedo ir buscando cada uno de los colores de manera independiente. Index más 0, index más 1, index más 2. Me ayuda a trabajar con RGB. Entonces, ahora voy a hacer mi juego de elipses en RGB. Y ya puedo empezar a pintar también a mi personaje, ¿no? Entonces la otra es entender cómo puedo yo generar diferentes elementos. Un cuadrado en X, Y y que tenga el tamaño de S por 2. Ay, me falta el punto y coma. Por 10. Cómo empiezan a solaparse los diferentes elementos, ¿no? ¿Cómo puedo modificar algunos elementos? Digamos que vamos a hacer como un random S. Entonces voy a tener cuadrados más pequeños y cuadrados más grandes. Vamos a hacer que esté esto en el centro, ¿ya? No en la esquina. Rect mode center. Para que el cuadrado no empiece desde la esquina superior izquierda, sino que X y Y estén en el centro. Entonces, ¿cómo puedo utilizar los mismos elementos que ya tenía antes para modificar el procesamiento de imagen? Y esta fórmula siempre es la misma, ¿no? Acá se acaba la receta secreta y acá tiene que ver con todo lo que nosotros podemos empezar a crear. ¿Cómo podemos influir en ciertos píxeles? ¿Cómo hago que solamente tome en cuenta ciertos valores en X y en Y? ¿Cómo le digo que? Ajá, algo así, ¿cierto? Sí. El rojo. Color rojo va a ir de 0 a 255. Es mayor a 100. Sea un rectángulo random. Caso contrario, que sea una elipse que tiene random en S. Entonces voy a tener cuadrados y elipses, ¿no es cierto? Los cuadrados en las zonas más rojas y las elipses en las zonas menos rojas, más azuladas. S por 2. Vamos a decirle que no haga loop para cachar bien qué es lo que pasa. Una sola. Y ahí quieto. Entonces tengo mis cuadrados en las zonas rojas, mis elipses en las zonas más azuladas o verdosas. Los tamaños variables. Y la fórmula
para conseguir la información en RGB es la misma, ¿no? Ujú. Acá lo que hago es utilizar el color para recrear mi imagen a través de la geometría de Big Five. Un ejemplo más antes de que se pongan a monear. Hoy ya estamos ahí. ¿Qué dicen? Un ejemplo más sobre esto, y modificación de representación. ¿Un ejemplo más o ahí estamos? Un ejemplo más. Ya, a ver, solo déjenme encender el luz que ya. Profe, ¿puede poner ese link en el aula, por favor? Ay, perdona. Producción de nuevos medios. Lección 7. Esto es procesamiento de imagen. Vamos a quedar como imagen más. ¿Qué más, Mel? ¿Cómo estás? ¿Sigue este tiempo? No, no tenía internet, se me fue, estaba lloviendo horrible Oh, y no se me me fue digas. la misma clase anterior. Ya les subo para que revises lo que hemos hecho ya. Sí, por favor, porque ya estabas hablándome en chino, así. Ujú. Ya no Está entendí bacán. nada de lo de hoy. Está bacán lo que estamos diciendo. Sí, estaba. Ujú. Súper. Vamos a intentar representar con un texto. Texto, ¿qué texto ponemos? Profe, jabo, cholo, pongamos. Ya es. Ya. Ajá. Entonces, esta era. Caso 1. Con elipses. Caso 2. Función del color. Caso 3. Contexto. Entonces, primero, ¿cierto? Acuérdense que tenemos una variable texto que tiene 0, 1, 2, 3, 4 argumentos. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto? Vamos a hacer como la más fácil. Fill RGB, los 3 colores. Y aquí ponemos el texto en posición X, y dimensión, S. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Solo aparecen los textos ahí. Medio raro. Veamos. Elipse. X y Y. Ya, las elipses sí están apareciendo en todos los lugares. Ya. Súper. Perdón. El texto no va así, acuérdense. Primero mi texto y después X y Y. Y el tamaño está dado, ¿no?
El tamaño está dado. Entonces lo que tengo que modificar aquí es primero RGB. Veamos qué pasa si le pongo colores. Ahí está el texto, como medio raro, pero por ahí está el texto. ¿Qué puedo hacer? Puedo empezar a acceder a cada uno de mis argumentos de texto, ¿no? Si pongo C, el 0, solo me aparecen las Cs. Si pongo el 1, solo las Hs. Si pongo el 2, solo las Os, ¿no? Si le pongo random 5, solo tiene 4 argumentos, perdón. Pongo random, ¿qué es? A ver, a veces podemos tener ese problema. Random, vamos a crear una variable random que genere un número y aquí vamos a acceder a cada uno de ellos. No. A ver, ajá. Si los síntomas persisten. Vamos a hacer que texto sea una lista que tenga una H, vamos a hacer como independientes, ¿ya? Una O, una L y otra O. Ya, esto es una lista. 0, 1, 2, 3 y 4. Ya. Sigue teniendo problema. Está esperando un string object. ¿Y yo qué le estoy dando? Ya sé qué pasa. Los randoms me generan números floats, ¿no es cierto? Miren esto. Veamos qué pasa si es que yo imprimo ahorita random. Me da números decimales. Yo necesito números enteros. Entonces todo esto lo voy a convertir en integer, en un entero. Ya, ahí sí, crucen los dedos. Ya. Y creo que puedo volver esto a la versión anterior para que no nos compliquemos, ¿ya? Cholo. Creo. Sí, ya, qué suerte. Súper. Entonces ahí están cada uno de los elementos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver dos cosas. Si yo hago R más G más B, todo esto dividido para 3. Escala de grises, ¿no? La escala de grises básicamente es de eso. Cuando ustedes ponen como todo grayscale en su Photoshop, lo que hace es sumar el valor de rojo, más verde, más azul, promediarlo todo y te da como esos valores. Ya, de una, pues, pero entonces no modifiquemos de eso y dejemos que todos sean negros. Y lo que podemos modificar es el text size. ¿Cómo modifico el text size? Si quisiera que estos RGBs que me van a dar entre 0 y 255 me den un número, que capaz vaya entre puntaje de 4, la letra más chiquita, y 24, la letra más grande. Tengo que utilizar la función map. Y para eso voy a utilizar TS, ¿no es cierto? Que va a ser como text size. Entonces voy a crear text size, que va a ser igual a el mapeo de RGB dividido para 3, que va entre 0 y 255 y que se transforma entre 4 y 24 puntos. Está invertido. Qué loco. 255 y 0. Obvio.
Ajá, puede ser. Puede ser. ¿Qué dicen? Sí, pega. No pega. Podemos hacer más grande la separación, ¿no? 15. Por ahí, capaz, como mejor. 12. Y todo esto debería estar alineado al centro. Text align. Center. ¿Me parezco? Más o menos. La 8, digamos. No, ahí parece como muy bravo. Ya. Ahí. Súper. ¿Qué tal? Camarita, a ver, dejen ver las caras.